Hola, muy buenas. Hoy hablamos de globalización, un concepto bastante etéreo, bastante genérico, pero que a todos nos suena. Lo hemos escuchado muchas veces, casi siempre con connotaciones positivas, aunque hay mucha gente que considera que esto de la globalización no ha traído sino más consecuencias negativas que positivas. Bueno, la cuestión es que el mundo está globalizado, todos estamos hiperconectados y algunos más que otros. Así que hemos decidido preguntarnos, hoy es lunes, hacemos rankings. ¿Existe el ranking de países globalizados? Pues ya os digo yo que sí que existe. Hoy en Simple Política, los países más globalizados del mundo. ¿Comenzamos? Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y como hacemos últimamente, hoy es lunes, vamos a buscar listas, vamos a buscar curiosidades y en este caso nos vamos con el ranking de los países más globalizados del curioso como interesante porque vamos a hablar de un concepto que quizá en hasta algún punto estamos hartos de oír, como el de la globalización, y que a veces incluso cuesta saber exactamente qué es, así que imaginaros preparar un ranking de países más globalizados. Javier Bustos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bien y sobre todo con ganas de ver cómo diantres alguien ha podido hacer ranking de países más globalizados teniendo en cuenta que muchas veces es incluso difícil definir esto de globalización, pero es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Javier? De los países más globalizados del mundo. Efectivamente, ha sido un reto, ¿no? Este podcast, este capítulo, pero sí creo que es interesante porque sobre todo, como comentabas, más allá del ranking, que en sí siempre es curioso, entender el ranking esta vez ha sido el reto, ¿verdad? Correcto, porque el tema es que vamos a hablar de países globalizados. Hemos hecho ya algún episodio sobre los países más ricos, hemos hablado de la diferencia entre la renta y la riqueza, los países más pequeños, más grandes, es decir, en el fondo son cuestiones que son fácilmente medibles, por decirlo así, que aunque no os hayáis molestado nunca en ir a ver cuáles eran exactamente esos países, rápidamente uno puede entender cómo medimos lo de que un país es más rico, o es más grande, o es más pequeño. Pero ¿cómo hablamos de un país globalizado? Bueno, pues es que la globalización en realidad se puede entender como muchas cosas a la vez, como un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural, que se ha desarrollado, ya lo sabéis, en los últimos años a escala mundial y que básicamente lo que ha hecho, la principal consecuencia, y esto yo creo que es lo que nos queda a todos, es la interdependencia que ha generado entre los diferentes países, los diferentes mercados, el hecho, bueno, pues uno de los mayores ejemplos, además, Javier, yo creo que en economía se entiende bastante bien el índice Big Mac, ¿no? Sería ese uno de los ejemplos que ya hemos contado en Simple Política, que es el hecho de que, bueno, no el índice en sí, sino el hecho de tener un Big Mac, un McDonald's, en prácticamente todos los países del mundo. Sería casi como el ejemplo. Sí, ¿no? Bueno, es una forma de entender. Es verdad que se utilizan muchas de esas referencias, ¿no? Un Starbucks, un Big Mac, ¿no? Aquello que Exacto. la Sí, sí. cultura occidental exporta al mundo. Exacto, al final es una globalización, pero lo más curioso de todo es que cuando nos proponemos hacer un ranking de los países más globalizados, resulta que ya alguien, Javier, que, oye, que ha tenido la misma idea y que además ha sabido sintetizar esto que yo he dicho en rankings, en definiciones, en índices. Efectivamente, pues justamente en base a la definición que tú nos acabas de aportar, el Instituto Económico COF, situado en Suiza, que tiene un gran prestigio dentro del ámbito de la economía y la finanza, elabora cada año un índice de lo que llaman índice de globalización. Este índice responde a 23 variables que ellos tienen en cuenta y que básicamente las agrupan en tres grandes bloques que coinciden con las tres líneas que tú nos acabas de explicar, ¿no? El primero sería esta globalización económica. ¿En qué se basan ellos para medir el éxito de la globalización económica? Pues básicamente en el comercio de bienes, servicios y capital. Y en este punto se cuantificaría no solo esos flujos comerciales, las inversiones actuales, el PIB, la renta per cápita, etcétera, sino también el grado en que un país impone restricciones al comercio y al capital.
Es Sí, sí, decir, no es solo cuánto rico eres, sino que realmente es también qué papel tienes en la economía internacional. aduanas, impuestos, etcétera. O sea, digamos que cuanto más restricciones al comercio se imponen y al capital, Mm, se penaliza mayor esta presencia ujú. en el ranking. Luego tendríamos la otra gran variable, ¿no? Que sería esta globalización social, porque aquí se incluyen algunas cosas que creo son muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el grado de libertad de información y la calidad de la vida de los habitantes. Interesante. Este hecho es muy, muy interesante. Además refleja el flujo de información vinculado a medios de comunicación, internet, telecomunicaciones y proximidad cultural, ¿no? Sí, sí, Por o sea que esta la razón, globalización social sería cómo de informada está la gente, porque es la libertad de la información, el flujo de acceso a la información, ¿no? Y al final, pues un poco eso, ¿no? Cómo de informada está la gente. claro, además tienen en cuenta otra serie de parámetros que son, bueno, curiosos, ¿no? Bueno, curiosos, llamativos, ¿no? Por desgracia, todavía hay ciertos países, ¿no? Que tienen, bueno, que arrestan a periodistas, Ya, que siguen censurando o que capan algunas de las principales redes sociales del mundo, ¿no? Como puede ser Twitter, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Este cúmulo de cosas que son interesantes, pues las miden a través de diferentes informes y asociaciones de prestigio y reconocidas a nivel internacional, ¿no? Ujú. Y finalmente nos quedaría la globalización política, ¿no? Aquí es curioso porque, claro, no sé, uno podría llegar a pensar, ¿no? Pues las grandes corrientes políticas o el nivel de participación ciudadana. Sí. Y lo que se mide es el grado de cooperación entre los países y la participación en organismos y tratados internacionales. Por Ajá. ejemplo, Sí, la sí. ONU, por Exacto. O sea, ejemplo, la ganas puntos. OTAN. Si estás en la OTAN, en la ONU, en la Unión Europea, aquí ganas puntos. Efectivamente. En suma, la presencia y la participación en estos rankings, la fluidez de la información y, digamos, esa facilidad para comerciar es Mm. lo que pues, potencia la participación en estos rankings. Ujú. O sea, bueno, tienen tres rankings y obviamente luego hay que decir que hacen un ranking de la globalización total, claro, porque al final está muy bien la globalización económica, social y tal, pero también está bien hacer el ranking total. Lo que vamos a hacer nosotros es, como nos has explicado, tenemos tres tipos de globalización y luego una clasificación general, os vamos a dar el top 5 de las tres particulares, es decir, la económica, la social y la política, y obviamente acabaremos en el ranking total. Por supuesto, un spoiler que ya voy a hacer es que en ninguna de las cuatro categorías España está en el top 5, pero eso sí, os iremos diciendo dónde está España en cada una de esas categorías. Y empezamos por la globalización económica. Recordemos, nos decías Javier, globalización económica, no solo quién es el más rico, sino aquel que consigue también imponer su ley, por decirlo así, tener más controles en cuanto a aduanas, impuestos y demás, respecto a sus vecinos y al resto del mundo. Hay que decir que en este ranking de globalización económica a España la encontramos abajo, en el puesto 32. Bueno, abajo, a ver, hay muchísimos países más, pero en el puesto 32. Y es que si hablamos del top 5, encontramos en el quinto lugar a Luxemburgo, que por cierto, Javier, es un viejo conocido del podcast, este Luxemburgo, siempre aparece. Siempre Además, me parece. parece que lo comentamos también incluso en el episodio que hablábamos de países ricos. Sí, era una Claro, de esas potencias que económicas, que ¿no? no Por pensábamos que existirían, sí, sí. Efectivamente. Bueno, y el caso de Luxemburgo no era así potencia económica, bueno, que también lo es, sino esa Sí, renta per cápita que la era muy renta per elevada cápita, entre sus correcto, sí, sí, habitantes. exacto. Pero bueno, esa renta per cápita que le vale también para estar en el top 5 en este caso. En el cuarto lugar seguimos en Europa, en este caso nos vamos hasta Irlanda. Es curioso el caso de Irlanda porque la conocemos, sobre todo si la conocemos un poquito, la conoceremos a nivel económico por el tema de tener allí a las grandes tecnológicas estadounidenses, las grandes tecnológicas mundiales, que se alojan en Irlanda para dar servicio en Europa. Así que también es bastante curioso tener a Irlanda en este top. Lo más curioso del top es que seguimos en Europa, la verdad que casi no nos movemos de Europa. En tercer lugar está Bélgica, que esto a mí me ha sorprendido realmente, porque es verdad que Bélgica es un pequeño país en el centro de Europa, que evidentemente su tema económico se basa en servicios y demás, pero me ha llamado mucho la atención. No sé si es de exportar gofres o por qué está ahí, pero
pero me ha llamado mucho la atención. Lo mismo los aranceles sobre los gofres tan bajos, quién sabe. Oye, puede ser que sea una cuestión de importar. El que no me ha sorprendido tanto es la medalla de plata. El segundo lugar de la globalización económica es para los Países Bajos. Y a mí, oye, a lo mejor alguien del ranking me corrige, pero yo intuyo que esto va también por el hecho de que a los Países Bajos se les ha acusado en algún momento de ser semi-paraíso fiscal. Es decir, que al final acabas atrayendo dinero, inversiones de medio mundo. Así es normal también acabar siendo top 5 en este ranking. Vamos, yo creo que es por eso. No sé, los paraísos fiscales siempre atraen a todas las culturas, ¿no? Al final, globalización. Exacto. No vaya a ser que por ahí vaya el tema de Luxemburgo. Pero bueno, acabamos con el país más globalizado a nivel económico, según este ranking del Instituto Económico COF, que es Singapur. Singapur, además, que en los últimos años, Javier, se le conoce por eso, se le conoce por ser una atracción de inversores, de capital. Es tremendo Singapur. No me extraña que esté, ya no digo en el top 5, sino en este caso, como el país a nivel económico más globalizado del mundo. Pero esto de la economía solo era uno de los aspectos a tener en cuenta. También hablamos de globalización social. Y en este caso, Javier, ¿qué nos encontramos? Lo primero de todo, ¿dónde nos encontramos a España? Bueno, es un poco casi deprimente, si vale la expresión. Bueno, bien. Empezamos bien. De que hablamos de temas de libertad de expresión, libertad de información, comunicaciones, y España está en el puesto 38. Obviamente el ranking es bastante extenso, pero no está ni siquiera en el top 20 de los países más globalizados en términos sociales. Uh-huh. Luego, claro, volvemos un poco, ¿no?, a nuestros viejos conocidos, ¿no? Sí. Y es lógico porque Noruega sería el primer país situado en este top 5, en el quinto lugar, ya que, bueno, vimos en su momento que estaba entre esos países con mejor estilo de vida, y tendría sentido también que, claro, el nivel de fluidez de información sea muy elevada. Claro, no, y además Noruega siempre se ha pegado con Islandia liderando el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, o sea que encaja muy bien aquí. Es curioso el siguiente país, el top 4, que no esté presente en el top 5 de la globalización económica y sí está presente en la globalización social, y es Suiza. Es verdad, nos lo hemos dejado antes. Sí, antes no aparecía en el top 5 y aparece como uno de los países más globalizados socialmente. Bueno, lo de ser neutro. Ser neutro, además, en términos generales, Suiza está considerado junto con... no me acuerdo del otro país, pero bueno, Suiza es uno de los países más multiculturales del mundo, y por su situación, como dices, neutra y céntrica, ¿no? Yo estuve viviendo un tiempo allí y la verdad es que el nivel de multiculturalidad, y además tiene importantes sedes de organismos internacionales. O sea que la ONU, también por tiene ejemplo, que ayudar seguro. Efectivamente, de hecho, bueno, claro, al tener un organismo oficial como la ONU, que claro, ya el mero hecho de tener representación de todos los países. Claro, ya multicultural tienes que ser por narices, porque son 193 estados miembros de Naciones Unidas, por tanto, solo con que tengas un representante de cada país, ya lo tienes esa parte. Efectivamente. Luego, en el top 3, como no podría ser de otra manera, está nuestro querido Liechtenstein, que aparece en todos los rankings. A ver, es normal que Liechtenstein esté en el de globalización social, porque yo siempre recordaré esa anécdota que nos contaste de esa guerra a la que enviaron 80 personas y volvieron 81. No puede faltar en globalización. Si eso no es socializar... Ahí voy. Eso es el récord de socialización. Vas a una guerra y vuelves con más gente. O sea, con más gente de la que te fuiste. O sea, si eso no es hacer amigos por el camino, eso no es ni un Erasmus. Eso es mejor que un Erasmus. O sea, que no me extraña que en este tercer lugar esté Liechtenstein. Pero oye, creo que en este ranking ya nos encontramos a un repetidor. Nos encontramos un repetidor y Luxemburgo ocupa este segundo puesto de globalización social como país con mejores libertad de expresión, mejores comunicaciones y mejores redes sociales. Uh-huh. Es curioso también. Y el puesto lo que me parece curioso es lo de los países pequeños. O sea, lo que está dominando esto son países pequeños. Ahí va. Es que por eso me he lanzado directamente al puesto número 1, porque es un viejo conocido nuestro, uno de los países más pequeños del mundo y uno de los más ricos del mundo. Mónaco.
Mónaco. Mónaco es o sea, digámoslo de otra manera, Mónaco es el país socialmente más globalizado. Socialmente más globalizado y el que más ricos por metro cuadrado tiene, pero no es suficiente para entrar en los países más ricos del mundo. De la globalización más rica del mundo, perdón. Sí. Bueno, no sé, será el tema del casino. Que va gente de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, de hecho, se mantiene, acuérdate de la anécdota que contábamos, ¿no? Se mantiene gracias a todo el mundo porque los suizos, los propios residentes de Mónaco no pueden, por ley... No pueden ir, sí. No pueden jugar pueden trabajar, pero no pueden jugar en el casino. Interesante, curiosa historia, sobre todo lo que vemos, top 3 de globalización social, según este índice que estamos repasando, Liechtenstein, Luxemburgo y Mónaco, o sea, cada cual más pequeño, cada cual un país más pequeño. Cambiamos de tercio, hemos hablado de la economía, hemos hablado a nivel social, de derechos, libertades, nos vamos, quizá un poco ligado, con la globalización política. Recordemos que cuando hablamos de países globalizados a nivel político se trata de países que no simplemente son democracias o cumplen con unos estándares democráticos, sino que estamos hablando de países que están en el mayor número, por ejemplo, de organismos internacionales, que se apuntan al mayor número de tratados internacionales, que cooperan a nivel internacional al máximo. Bueno, pues en este ranking hay que decir aquí, Javier, que hablábamos antes de una España en el puesto 38, en el puesto 32, aquí hemos mejorado, porque a nivel político España está en el puesto número 19. Quiere decir normal. Que hemos mejorado en cuanto a la globalización política. Esto traducido querría decir que España avanza en este ranking que habla de estar en organismos internacionales y demás. Hay que decir que España está en la OTAN, en la ONU, en la Unión Europea, está en las principales organizaciones a nivel mundial y obviamente también europeo. Por cierto, hablando de Europa, el top 5 es 100% europeo. Yo no sé si es que ayuda al tema de la Unión Europea, pero el top 5 es 100% europeo. Y empezamos por el quinto lugar y es Bélgica. De nuevo nos encontramos a Bélgica y en este caso yo veo claro globalización política Bélgica. A ver, es la capital, bueno, Bruselas en este caso es la capital de la Unión Europea. Es como, a ver, es normal, es que ¿dónde no está Bélgica, no? ¿En qué instituciones no vamos a encontrar a Bélgica? O sea que es un punto determinante. Si hablamos de participación en términos generales en una zona donde se concentra todo el poder político europeo, por inercia, deberías de estar en el top 5. Sin ser el número 1, que es curioso. No, claro, es el top 5. O sea, quiero decir, es el quinto lugar, todavía le falta. Ahora, ya te digo yo que pronto va a adelantar al número 4. Yo creo que lo adelantará pronto, porque el número 4 es Reino Unido. Reino Unido, aunque nos pueda sorprender, está en este índice del Instituto Económico COF como el cuarto lugar en globalización política. Digo, nos puede sorprender porque si esto va de estar en organismos internacionales, digamos que el Reino Unido salió hace ya tiempo de uno bastante gordo, como es la Unión Europea. Así que yo creo que Bélgica pronto hará sorpaso aquí. Sí, o sea, yo pienso que, bueno, en breve, ¿no? Decían que más iba a haber un enfrentamiento económico entre Bruselas y la Unión Europea. Y la Unión Europea y el Reino Unido, sí, perdón. Sí. Es cierto que el ranking está hecho del año 2020, pero ya el Brexit se había... Claro, el Brexit ya estaba ahí, sí, no, pero bueno, seguramente cuando lo actualicen 2021-2022, yo creo que el Reino Unido habrá bajado más de un lugar y además también creo que incluso en el ranking de globalización económica, como se acaben liando con esa guerra comercial. Pero bueno, de hecho, han tenido algunos problemas de abastecimiento incluso desde esta semana. Claro, por eso digo que yo creo que va a bajar en prácticamente todos los índices. Bueno, en el social no, pero en los otros dos seguro. Que bueno, que esto al final lo que hace también es, como digo, que el top 5 igualmente sea totalmente europeo, porque en el tercer lugar tenemos a Italia. Recordemos, Italia, una de las fundadoras de la Unión Europea o de la CECA en su momento, la Comunidad Económica Europea, pues bueno, pues ahí está. Y también hay que decir que, hablando del origen de la Unión Europea, es que las dos primeras plazas es que las ocupan los dos países que más veces se han enfrentado en guerra y sobre todo los dos países que provocaron en positivo que se crease algo para evitar una tercera guerra mundial, que son Alemania en segundo lugar y Francia en primer lugar. Realmente esto no extraña. O sea, el top 3
Si el top 3 de lo social se lo llevaban países pequeños, el top 3 de la globalización política se lo llevan 3 países fundadores de lo que hoy día conocemos como Unión Europea. A mí no me extraña. Bueno, en quinto lugar está otro, que es Bélgica, que también es fundador. Efectivamente. Y en cuarto lugar uno que se ha ido. Y lo más gracioso es que en cuarto lugar uno que se ha ido. Sí, además, Uno que entró y ya... cogió la puerta. Lo peor de todo es que una de la idea de la Unión Europea, ¿no? Fue esa famosa frase de Winston Churchill, ¿no? De sueño con una unión como la de los Estados Unidos en Europa. Y fíjate tú, cómo acabó la cosa. Sí, exacto, cómo acabó la cosa. Oye, para acabar la cosa, hemos hablado de los 3 rankings por separados: política, social, economía. Pero oye, vamos a lo que hemos venido. El ranking, en este caso vamos a dar el lugar que tiene España y los 4 principales países del ranking total. Es decir, globalización ya sin apellidos, globalización total. ¿Cuáles son? Primero dime dónde está España y luego dime cuáles son los 4 países más globalizados del mundo según este índice. Pues bueno, España supongo que como en la Eurocopa habría repesca, porque después de ocupar el puesto 32 en el ranking económico, 38 en el social, pasa a ocupar el 17 en el puesto de globalización total. Nada mal la remontada final de España para aparecer en el ranking. Exacto, ¿no? Y esto también, esto habla también de que hemos simplificado el ranking, que hay muchas variables a tener en cuenta, porque si no, no se entendería. Pero bueno, que está muy bien para que España sea el 17º país más globalizado del mundo. Luego cada país lo aprovecha como quiere, esto de ser tan globalizado. Pero bueno, cuéntanos, más allá de España, ¿quiénes están en el top? Bueno, el de estos top 4, que es podium y las 3 medallas, en el cuarto lugar nos encontramos con Suecia. Bueno, era predecible, hablamos de una economía fuerte, de un país avanzado, típico país del norte de Europa que siempre se pone de ejemplo. Miembro de organismos internacionales, de casi todos. Y en términos, bueno, económico y político, la estabilidad nada siempre que decir, ha sido... claro. Luego, como no puede ser de otra manera, en el puesto número 3, Bélgica. Por supuesto, Bélgica está en todos los rankings y... O sea, lo entiendo, ¿no? O sea, no es como si dijeses Botswana, que no lo entendería, pero... No sé, tampoco lo veo para el top 3, pero bueno. Oye, bueno, quizás, ¿no? Que como está ahora muy de moda, ¿no? Quizás es este efecto de capitalidad, ¿no? Sí, supongo que va por ahí el tema, sí, no te lo niego. Seguimos, va. Medalla de plata. Como de medalla de plata, que es predecible en base a, sobre todo, términos económicos, los Países Bajos. Los Países Bajos, por supuesto. Además que son muy multiculturales. O sea, hablabas antes de otros países, hablamos de Ámsterdam, ya no te digo el resto de los Países Bajos, donde hay muchos, por ejemplo, estudiantes de toda Europa, etcétera. Pero bueno, Ámsterdam ya más allá de la época estudiantil es, pues el paradigma, ¿no?, de la multiculturalidad en Europa. Y luego, finalmente, el puesto número 1, ahora sí, como tiene que ser, para Suiza. Ya sea por su posición neutra, por su polémica siempre medio paraíso fiscal, pero sea por el motivo que sea, Suiza está ahí en el puesto número 1, que midiendo la economía en términos globales sigue siendo de los pocos países europeos sin euro. Exacto, y yo no quiero decir nada, pero el instituto que ha hecho este ranking es de Suiza. A ver, que no digo yo que haya aquí una mano negra, pero bueno, que ha acabado como el país más globalizado y ahí está. Por cierto, una de las cuestiones que no hemos comentado y podemos cerrar con esto es el hecho de que estamos hablando de este ranking de globalización, teniendo en cuenta también que hay mucha gente que nos puede estar escuchando, simplemente hay mucha gente que no lo vería tan positivo, es decir, que el hecho de ser el país más globalizado del mundo, para mucha gente ya durante muchos años la globalización ha tenido como respuesta social, ¿no? Y de que esto no es lo más positivo del mundo, pero bueno, como para este ranking de Suiza supongo que sí que será muy positivo, pues casualidad o no, su propio país, Suiza, aparece en primer lugar. Así es. Sí. Bueno, oye, muy interesante los 4 rankings. Hemos visto este ranking desgranado y hemos descubierto que España es la 17ª potencia, el 17º país más globalizado del mundo. Javier Bustos, te escuchamos la semana que viene, el próximo lunes, con otra historia tan o más curiosa como esta. Un saludo.
Un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.